Amén, hermano. Gracias damos al Señor por estar nuevamente a través de el Facebook, La Última Trompeta, Filial y Rey del Pino. Y también estamos saliendo a través de la radio de La Predicadora. El Señor bendiga la vida de cada uno de los hermanos. Gracias damos por el programa que la primera parte del programa que estuvo transmitiendo el pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor desde allá, desde Casanova. Y bueno, y ahora nos unimos nosotros desde aquí, desde el Rey del Pino, amados. Vamos a hacer una oración, vamos a continuar con esta segunda parte del programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por poder estar nuevamente, Señor, a través de este espacio, Señor, que tú nos das para transmitir tu palabra. Para que la palabra, Señor, corra, Señor, y sea glorificada, Señor. Para que la palabra pueda producir en los corazones, Señor, pueda producir pensamientos de paz, Señor. Oh, Señor, bendice a los hermanos, las hermanas que están conectados, Señor, aquellos que se van a conectar, aquellos que lo van a ver a través de YouTube, Señor, que tú los bendigas y los guardes, Señor. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, porque no somos, Señor, teólogos, no somos, Señor, eruditos, Señor, en cuanto a la palabra, Señor, pero sabemos que la palabra que tú pongas en nuestra boca, Señor, nosotros vamos a hablar, Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Los saludo a todos con la paz del Señor. Nos encontramos aquí desde mi hogar. Todavía estamos en tiempo de cuarentena, con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. Y gracias le damos al Señor por tener una nueva oportunidad para compartir su palabra. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, los que se van a conectar. Gracias le damos al hermano de la radio que nos permite salir a través de la radio La Predicadora. Y bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. El pastor estaba compartiendo ahí en el libro de Gálatas y realmente pareciera ser casualidad, ¿no? Para muchos, lo que voy a decir. Pero no hay casualidad. Nosotros hemos entendido que en el camino del Señor hay propósito, no hay casualidad. Y ciertamente que el pastor decía que no había preparado una palabra para compartir hoy. Y ciertamente que yo tampoco había preparado una palabra. Siempre hay algo que yo aprendí con el pastor, que siempre le tenemos que dar lugar al Señor. Y de la abundancia de conocimiento que el Señor nos dio durante tantos años, el Señor tomará la palabra exacta para el día en que nosotros transmitamos, ¿no? Y bueno, y me gozaba con lo que el pastor estaba compartiendo y quería compartir un poquito más ahí en el libro de Gálatas, hermanos. Algo maravilloso que nosotros pudimos entender, que hermanos no entienden. Hermanos que son atrapados a través de la ley, del esfuerzo, de muchas cosas, ¿vio? Hablando del esfuerzo humano, ¿vio? Hablando de querer ganar su salvación a través de muchas cosas que el hombre pudiera hacer, pero no, sabemos que no es así. Sabemos que no es así, porque la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos. Y eso es por medio de la fe, y eso es un don de Dios y no de nosotros. Luego dice que no es por obra para que ninguno se gloríe. ¿Ya? Y el apóstol Pablo, escribiendo en otro lado, dice, el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Entonces, gracias le damos al Señor por esta palabra. Y en Gálatas capítulo 3 vamos a leer, justamente donde estaba leyendo el pastor recién. Señor hablaba mi vida a través de la palabra que él estaba compartiendo. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5, hermano. Dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. Dice, a vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solamente quiero saber de vosotros, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dice, tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿no lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Vio? Y qué maravillosa la palabra del Señor, porque acá en este tiempo Él estaba hablando a los Gálatas. Y los Gálatas, la palabra Gálatas significa escapando de la legalidad. ¿Vio? Ellos estaban escapando de la legalidad o de la religiosidad. ¿Vio? Porque hoy hay hermanos que no están en la legalidad, aquel mensaje que les llevaba a ellos a cumplir la ley, pero sí están en el mensaje de la religiosidad, donde se los lleva a ellos a vivir por apariencia nada más, pero su vida no es transformada. Y después viene la circunstancia y vemos que su vida sigue siendo la misma. Y dice la palabra del Señor, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. ¿Vio? ¿Y a qué verdad nosotros tenemos que obedecer? Y ahí en Romanos capítulo 1, versículo 5 vamos a leer. 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Vio? Dice, ahí habla de la obediencia a la fe. Y la fe y la verdad son una sola persona. ¿Vio? La fe y la verdad son una sola persona. Ahí en Juan capítulo 6, creo que es del libro de Juan. 14:6. Perdón, hermano. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, porque ella tiene una memoria para los versículos que yo no tengo. Y ahí nos complementamos, ¿vio? Amén. 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Vio? Si no conocéis también a mi Padre, conocéis y desde ahora lo conocéis, le conocéis y le habéis visto. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. ¿Vio? Y acá dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. ¿Vio? Para no obedecer a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Vio? Y ahora, ¿cómo le obedecemos nosotros al Señor? Y el pastor venía hablando que servir significa obedecer. Obedecer significa creer también. ¿Vio? Entonces usted cree a la palabra de Dios y la vida que está dentro de usted le lleva a la obediencia a esa fe, a esa palabra que Dios pone. ¿Vio? Y después de continuo le lleva al servicio. ¿Vio? Entonces dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, dice, ante cuyos ojos ya fue presentado claramente como crucificado Cristo, dice. ¿Vio? Ellos ya habían conocido el mensaje. Ellos ya habían gustado la gracia de Dios. ¿Vio? Porque dice ahí en el libro de Romanos, creo que es en el capítulo 7, bueno, en el capítulo donde dice que el don no fue como la transgresión, dice. Alabado sea su nombre. 5:15 del libro de Romanos. Amén, dice. Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, dice. Pero el don no fue como la transgresión. La transgresión habla de aquel hombre que Dios había creado a imagen y a semejanza de Dios, pero que Satanás pudo corromper, ¿vio? Y entonces lo hizo caer. Y a través de ese hombre, de ese Adán, entró el pecado. Y a través del pecado dice la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres. ¿Vio? Pero dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿y dónde abundó la gracia? ¿Vio? ¿Dónde abundó la gracia? Y ahí nosotros vamos a leer en el 5:20 y 21. ¿De Romanos? Sí. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. Fíjese. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia
la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Fíjese Jesús. qué maravilloso. Gracias, Dice, pero la Señor. ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Vio? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice en otra parte de la Escritura. Pero donde no hay ley, dice, no se inculpa de pecado. Bueno, ahora la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. ¿Y dónde abundó el pecado? El pecado abundó en la cruz. Ahí abundó el pecado, porque Él llevó el pecado de toda la humanidad sobre Él. Y dice que ahí abundó el pecado. Y cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Vio? ¿Cómo sobreabundó la gracia? Y dice que ahí Él mostró su amor ocupando su lugar, en nuestro lugar. Y obrándonos a nosotros justificación, redención, santificación, vida eterna. ¿Vio? Entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿vio? Y entonces, si el pecado reinó, ¿cuándo reinó? Dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Vio? Pero después se intensificó el reinado del pecado cuando vino la ley por medio de Moisés. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la ley le daba poder al pecado, pero le daba muerte al pecador. ¿Vio? Entonces dice acá, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ya pasó el tiempo del reinado del pecado. ¿Vio? Ya dice ahí en el 6:14, creo que del mismo libro de Romanos. Gracias, Jesús. En el 12 hasta el 14 vamos a leer. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjese, ya no estamos bajo la ley para que Él tenga señorío sobre nosotros. ¿Vio? Ya no estamos bajo la ley. La ley le daba fuerza al pecado, entonces Él tomaba ocasión y nos gobernaba a nosotros como quería. Pero ahora vino la gracia y la gracia nos libertó del pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba haciendo ver a los Gálatas, ahí en el libro de Gálatas donde estábamos leyendo. ¿Vio? Eso es lo que él estaba haciendo ver. Dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién nos fascinó? ¿Vio? ¿Quién nos estorbó? Dice en otra versión, para que no obedezcan a la verdad. ¿Vio? Y a veces vienen los pensamientos, a veces vienen las falsas enseñanzas. Fíjese, hay muchos hermanos que al no tener una comunión con el Señor, al no tener una fe firme, vienen las falsas enseñanzas, vienen las falsas doctrinas y los engañan a ellos llevándolo otra vez al lugar de esclavitud. ¿Vio? ¿Cuál es el lugar de esclavitud? Donde ellos tienen protagonismo en el fin de ganar su salvación. ¿Vio? Entonces ellos dicen, bueno, yo soy merecedor de mi salvación porque yo hago esto y hago lo otro y hago aquello, ¿vio? Pero ciertamente que no es así como nosotros obtenemos la salvación. Como decía el pastor recién, no es así como nosotros tenemos la salvación. La salvación viene por la fe en Jesucristo, ¿vio? Él, todo lo que había que hacer se lo hizo Él en la cruz. Él ocupó nuestro lugar, Él cargó el pecado por nosotros. Amén. Él encerró el pecado en la carne y a causa del pecado, dice, lo condenó en la carne. Eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Yo? Todo eso hizo el Señor por nosotros. ¿Qué participación tuvimos nosotros ahí? Ninguna participación tuvimos ahí. ¿Yo? Ninguna participación. Porque si hubiéramos tenido una participación ahí, nosotros tendríamos derecho a decir que nosotros somos salvos por nuestros propios méritos. Pero todo es por gracia. Amén. Todo es por fe. Y eso es para que toda boca se cierre, dice la palabra. Para que toda boca se cierre. Nadie puede atribuir a uno mismo justicia, nadie puede atribuir a uno mismo salvación. Todo es mérito de Cristo. Amén. Amén, Dijimos Señor Jesús. Romanos 8:3. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Fíjese qué maravilloso. Dice que el Señor encerró el pecado en su carne y lo condenó. Lo condenó. Su pecado y mi pecado Él lo condenó en la carne. Amén. ¿Vio? En su carne. Amén. ¿Vio? Entonces, ¿y qué mérito nosotros tuvimos ahí? Ningún mérito. Si fue Él el que pagó. Fue Él el que fue despreciado. Fue Él el que recibió los azotes, el que recibió los insultos, el que recibió el desprecio, la corona de espina. Él fue. No fuimos nosotros. Amén. ¿Vio? Entonces dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y entonces, y ahí en el capítulo 3:13. Gracias, Jesús. Vamos a leer. 3:13 de Romanos. De Gálatas. Perdón. Gracias, Jesús. Gálatas 3:13. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjese. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y para que por la ley ningún hombre, dice, y que por la ley ningún hombre se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo es por la fe, dice. El justo por la fe vivirá, dice. Gloria a Dios. Y la ley no es de la fe. ¿Ve que la ley no es de la fe? La ley, el único propósito que tenía era hacerle ver al hombre su condición de pecador. Por eso nosotros siempre usamos el ejemplo de que la ley era como el espejo. El espejo le mostraba al hombre su suciedad, pero no le podía sacar la suciedad. Bueno, así la ley le mostraba al hombre su conducta y su integridad de pecado, pero no se la podía quitar. No podía quitársela. La única manera que el hombre alcanzara la justicia por medio de la ley era cumpliendo los mandamientos y las ordenanzas que tenía. Pero ningún hombre lo podía hacer porque despertaba, dice el apóstol Pablo, despertaba en él lo contrario a lo que la ley decía. ¿Vio? Despertaba el pecado en él. Entonces tuvo que aparecer en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Dice, porque dice, en el versículo 12 dice, y la ley no es de fe. ¿Ve que no es de fe la ley? Sin embargo, dice que la ley expresaba los deseos del corazón de Dios. Expresaba la justicia de Dios. Pero la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿vio? Porque dice que está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Y entonces dice, Él nos redimió de la maldición de la ley. La ley era una maldición, y sí era una maldición para el hombre, porque lo único que le producía al hombre era el crecimiento del pecado en él. Agitaba su carne, como dice ahí en Romanos 7:7. Producía que su carne se agite. Vamos a leer ahí Romanos 7:7. Amén. Amén. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ve que la función de la ley era hacerle ver la condición pecaminosa al hombre, pero no era limpiarlo del pecado. Por eso nosotros necesitábamos
recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador, recibirlo como aquel que pagó el precio, como aquel que puede limpiarnos de toda iniquidad, como aquel que puede librarnos del infierno. Por eso el apóstol Pablo le exhorta ahí a los Gálatas, y hoy el Señor le exhorta a aquellos que conociendo la gracia, que conociendo la verdad, se han vuelto atrás. ¿Vio? Se han vuelto atrás, porque dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó, quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y en el 7. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Vio? Entonces, ¿quién nos fascinó? ¿Quién les estorbó a ustedes para que no obedecieran a la verdad y se vuelvan atrás de la gracia de Dios? Dios nos llevó a nosotros y nos metió a nosotros en la gracia. ¿Vio? Nos metió en este tiempo de gracia. Y muchos hermanos hoy dicen: pero no es justo que nosotros no tengamos mérito alguno para alcanzar la salvación. Y justamente por eso el Señor lo preparó así, para que nosotros no tuviéramos nada que ver con la salvación, ¿vio? Sino que todo sea mérito de Cristo, todo sea un favor inmerecido, porque nosotros no merecíamos la salvación cuando estábamos en este mundo. ¿Vio? La condenación pesaba sobre el mundo entero, pero se levantó, así como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, dice, así también el Hijo del Hombre fue levantado, ¿vio? Para que todos los que miráramos a Él, entonces fuéramos salvos de la condenación que pesaba sobre el mundo. Por eso, amados hermanos, yo le aliento que usted considere dónde está usted parado, considere la fe que usted tiene, a dónde lo está llevando el conocimiento que usted recibió. ¿Lo va llevando detrás de su salvación? Y si lo está llevando detrás de su salvación, déjenme decirle que el Señor ya obró la salvación para nosotros. Él ya obró la justificación para nosotros. Y dice la palabra de Dios que si nosotros pecáramos, ¿vio? Y el pecar no quiere decir solamente que cometamos un acto de fornicación, sino que dejemos de creer. ¿Vio? Dice que si nosotros pecamos, dice, ya no queda más sacrificio por nosotros, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya el Señor no va a volver a morir para que usted vuelva a ser salvo. Ya murió. Y ya le alcanzó la salvación. Está en usted el reconocer que el Señor es su Señor y su Salvador, y que usted puede gozar de esta salvación tan grande, que es la vida de Dios dentro de nosotros. Y esa vida nosotros la llevamos todos los días. Todos los días la llevamos, por todas partes. ¿Vio? Y cuando nosotros la llevamos, vamos atribuyendo muerte a los deseos de la carne, a los deseos del alma. Vamos atribuyendo muerte a los pensamientos que nos quieren llevar en contra de la voluntad de Dios, y le vamos dando lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Por eso esto es algo maravilloso, hermano. Fíjese lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 4. Gracias, Señor. Capítulo 4, verso 7. Gracias, Jesús. Verso 7. Amén. Pero tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y hasta el 10, hasta el 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén, hasta ahí, ¿vio? Gloria a Dios. Entonces nosotros llevamos la muerte por todas partes, siempre estamos llevando la muerte. ¿Cuál es la muerte que nosotros llevamos? Y al negarnos a nosotros mismos, al negar a los deseos de nuestra alma, a los deseos de nuestra carne, y el vivir para Dios, ¿vio? A eso nosotros estamos llevando la muerte por todas partes. Y entonces la vida de Dios se va manifestando en una manera natural.
se va manifestando en una manera que las personas ven la vida que se está manifestando en nosotros y desean lo mismo que nosotros. Por eso, hermanos amados, usted tiene que darle valor a la gracia que ha recibido. Muchos hermanos han recibido la gracia y no le dan el valor, ¿vio? No le dan el valor a esa gracia maravillosa que han recibido. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Quería leer un versículo ahí. No, qué maravilla que no hayamos tenido nada que ver en nuestra salvación, Amén. ¿no? Y quería leer ahí un versículo tan hermoso, ¿no? Que ayer compartió el pastor en el Salmo 103. Amén. Gracias, Jesús. Me costó mucho a mí conocer la gracia. Gracias, Señor. Por eso ahora no, por nada del mundo quisiera salir de ahí, ¿no? Gracias, Señor. Dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Amén. Aleluya, gloria a Él nos Dios. hizo y no nosotros a nosotros mismos. Gracias, Que podamos siempre reconocer eso. ¿No? No tuvimos nada que ver en nuestra salvación. Él fue el que intervino en todo, el que hizo todo fue Él. Gracias, Nosotros Señor. solamente creímos, ¿no? Amén. Y acá en Tito 3, 4, Gracias, Señor. dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Aleluya, gloria a y Dios. su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gloria al Señor. Gracias, Aleluya, Señor, por el gloria a lavamiento Dios. de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Amén. Gloria el a cual Dios. derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Nada, no intervinimos en nada nosotros. Gracias, Y ahora que Jesús. conocemos la gracia, nos vamos a volver atrás de eso. Gracias, Señor. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Aleluya. Esa persuasión no viene de aquel que os llama. No, gracias, Señor Jesús. Gracias por esta gracia maravillosa, ¿no? Amén. Sí, Señor. Alabado sea su nombre, ¿vio? Y Gracias. entonces dice, vosotros corríais bien, dice. ¿Vio? Usted estaba corriendo bien la carrera. ¿Cuánto? 5-7 de Gálatas. Gracias le damos al Señor. 5-7 de Gálatas, hermano. Gracias, Señor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Vio? Vosotros corríais Gracias. bien. Usted, hermano. Usted, hermana. Nosotros, porque en algún momento también, hoy gracias al Señor y por su misericordia estamos en el camino. Pero en algún momento vino tan grande prueba, Sí. tan grande circunstancia que nosotros hubiéramos deseado no conocer al Señor en ese momento, ¿vio? Como Job. Cuando Job le vino la situación, dice que maldijo el día que nació. ¿Vio? Pero porque había una amargura en su corazón, había una amargura, un quebranto en su corazón, y entonces dice, maldijo el día que nació. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros también no maldecimos? Porque en la naturaleza del nuevo hombre no está el maldecir, ¿vio? Pero sí a veces renegamos de aquel día que creímos, ¿vio? Porque decimos, para esto nos trajo, como dijeron los israelitas, para eso nos sacó Dios de Egipto, dice, para hacernos morir en el desierto. ¿Vio? Porque nosotros miramos como miraba la sulamita, la mirra que goteaba de sus manos. Pero no miramos el premio que está delante de nosotros, no miramos las bendiciones que están alrededor de nosotros. ¿Vio? Dice que había un hombre que estaba en la batalla y había un gran ejército contra él, creo que era el siervo de Jesse. Jesse. Y dice que él veía la multitud de ejército que venía contra él. ¿Vio? Y entró el temor. Entró el temor en él. Entró en la desconfianza en él, ¿vio? Pero estaba el profeta, el hombre de Dios estaba ahí. ¿Vio? El hombre de Dios estaba ahí. Y nosotros tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo con nosotros. Y tenemos a aquellos hombres espirituales que Dios constituyó en la iglesia, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para alentarnos a nosotros, para hacernos ver más allá
de la situación que nosotros estamos pasando. Y este hombre veía la multitud de ejército que venía contra él. Creo que está en el libro de Reyes. Y veía la multitud que venía contra él. Pero el profeta vino y oró por él. ¿Ya? Para que abra sus ojos. Y oró y pidió al Señor que abra los ojos del entendimiento de este hombre. Que abra sus ojos. Y cuando fueron abiertos los ojos de este hombre, dice que vio millares de ángeles alrededor de él, en favor de su pueblo, en favor del ejército. Y esa es la compañía de los santos que Dios pone a nuestro alrededor, la compañía, los millares de ángeles que Dios pone con nosotros para poder presentar batalla contra el enemigo. ¿Vio? Y entonces, ¿qué pasó con estos Gálatas? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a leer ahí. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Qué hermosa la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. A veces dicen que es una vida de sufrimiento el Evangelio, ¿no? Pero es una vida de gozo, porque el Señor nos dio la libertad. Amén. Gloria al Somos Señor. libres, Amén. libres de todas las cosas de este mundo. Podemos disfrutar Amén. de su poder, de su presencia. Y sí, el sufrimiento viene para nuestra carne. Gracias, Señor. ¿No? El sufrimiento es para nuestra carne, porque si nosotros queremos evitar el sufrimiento, le vamos a dar lugar a nuestra carne. Pero la carne nos va a hacer sufrir más todavía, porque nos va a llevar lejos de la comunión con el Señor. Pero si nosotros sufrimos el no darle lugar a la carne, entonces nos vamos a gozar con el Señor. Amén. Capítulo 6 de Segunda de Reyes, 15. Sí, el 14 podemos empezar. Amén, el 14. Vamos a leer. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Aleluya, gloria a Dios. Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Vio? Gracias, Jesús. ¿Vio? Y esos son los millares de ángeles que acampan alrededor de nosotros. Amén. ¿Vio? Así como acamparon alrededor de nuestro amado Señor Jesucristo. Y fíjese que Satanás lo sabía. Porque Satanás le dijo al Señor: escrito está, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, dice, para que no tropiece tu pie en piedra, dice. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Aunque él podría haber cedido a la tentación sabiendo de que los ángeles iban a venir a socorrerle, él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Vio? Y esos ángeles también están al servicio de nosotros, para fortalecernos, para poder alentarnos a nosotros. Y a veces los ángeles no quiere decir que son seres espirituales que nosotros no veamos, porque dice en una parte de la escritura: algunos sin saberlo hospedaron ángeles, hablando de nuestros amados hermanos. ¿Vio? Y entonces, volviendo a lo que dice ahí en Gálatas, dice: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién lo distrajo a usted? ¿Quién me distrajo a mí para que no obedezcamos a la verdad, para no creer a lo que el Señor dice de nosotros? ¿Vio? El Señor dice que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, que ahora son todas hechas nuevas, que nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne, Amén, amén. y que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién está intentando fascinarnos a nosotros? ¿Quién está intentando engañarnos a nosotros? Y nosotros tenemos que saber que Satanás intenta engañarnos a nosotros. ¿Vio? Y dice que él usa dardos de fuego que vienen a nuestra mente. ¿Vio? Esos son los pensamientos. No, ¿qué va a ser usted una nueva creación si usted es un pecador? Si usted vive errando todos los días. Ese es el pensamiento que Satanás quiere meternos a nosotros en la cabeza. Pero la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Amén.
¿vio? Amén, gloria Que a las Dios. cosas viejas pasaron. Amén. ¿Cuáles son las Sí, cosas Señor viejas? Jesús. Y la vida esa que nosotros llevábamos antes, donde lo único que hacíamos era saciarnos en el pecado y en la maldad. Pero esas cosas ya pasaron, hermano. Esas cosas ya pasaron. Ahora nosotros tenemos que experimentar la nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Colosenses que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén, ¿Vio? aleluya. Y no está hablando del tiempo futuro, está hablando de este tiempo. ¿Vio? De que nosotros podamos manifestar esa vida sea una realidad en nosotros a fin de que la gloria sea para el Señor. Pero acuérdese que están aquellos que nos quieren engañar a nosotros. ¿Vio? Dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos estorbó? Dice, para que no obedezcan a la verdad. ¿Vio? No, nosotros no estamos capacitados para la verdad. Sí que estamos capacitados para obedecer a la verdad. ¿Qué capacidad nosotros tenemos? La capacidad que nosotros tenemos es la vida de Dios. Y la vida de Dios tiene la misma esencia que la palabra de Dios. Por eso puede obedecerle, puede sujetarse a ella. ¿Vio que decía la Escritura, dice en cuanto a la ley, que dice que la ley nos demanda cosas, le demanda cosas al hombre que no pueden sujetarse a ella ni tampoco le pueden obedecer, porque no está la misma esencia en la ley y en la vida del hombre natural. Pero en la vida del hombre espiritual y en la palabra de Dios está la misma esencia, está la misma vida. El hombre espiritual se goza en obedecer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Y el hombre espiritual siempre se goza de someterse a Dios, porque se somete por amor al Señor. Pero eso ¿cómo se logra? Viviendo una vida en el Espíritu, viviendo una vida agradándole al Señor por medio de darle lugar a esa vida que Dios puso en nosotros. Dice en el capítulo 3 de Gálatas versículo 2, esto solamente quiero saber de vosotros. Fíjese, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuándo recibimos el Espíritu nosotros? ¿Cuándo recibimos la vida de Dios? ¿Vio? Porque ahí no habla del Espíritu Santo, sino que habla de la vida de Dios. ¿Vio? Dice, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Dice, dice, habiendo comenzado, en el versículo 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Por medio de qué usted recibió la vida de Dios? Y nosotros recibimos la vida de Dios cuando creímos. ¿Vio? Cuando creímos, así como aquellos que estuvieron con el Señor ahí en Juan capítulo, creo que 20-21, dice que ellos estaban con el Señor y el Señor sopló en ellos y le dijo de recibir el Espíritu. ¿Vio? Y entonces le sopló y le sopló su propia vida. Como en el Génesis, ¿vio? En el Génesis el Padre sopló sobre aquel hombre que había formado de la tierra, sopló su espíritu y fue aliento de vida, dice. Y fue el hombre alma viviente. Y ahora el Señor sopló su espíritu en nosotros y nos dio vida. ¿Vio? Nos dio la vida de Dios, nos dio la vida del Padre. ¿Y eso cuándo fue? Cuando creímos. Cuando usted creyó y yo creí, recibimos la vida de Dios. ¿Vio? Entonces dice, tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar por la carne? ¿Vio? No sea tonto, no seamos tontos. Si nosotros hemos gustado lo que la vida de Dios produjo en nosotros, lo que la vida de Dios nos hizo experimentar en cuanto a las virtudes que se manifestaron en nosotros. Y ahora a causa de las situaciones nosotros vamos a dejar de mirar lo que la vida de Dios produjo en nosotros para darle lugar a la carne. No podemos hacer eso, ¿vio? Porque nos vamos a sentir infelices. Usted se va a sentir contento y yo me voy a sentir contento un tiempo dándole lugar a la carne. Pero la carne nunca se sacia. Nunca se sacia. Dice que la carne es como la sanguijuela. Siempre dice dame y dame. Nunca se sacia. El ojo no se sacia de ver. El oído no se sacia de oír. ¿Vio? La boca no se sacia de hablar. ¿Vio? Entonces, ¿qué satisfacción nosotros vamos a encontrar en la carne? Nunca vamos a encontrar satisfacción porque la carne siempre va a querer algo más. ¿Vio? Hoy pudo codiciar, mañana va a querer fornicar y pasado va a querer matar y así. ¿Vio? La carne siempre va en busca de algo más y nunca se va a saciar. Por eso tiene sentencia la carne. Del polvo fue tomada, al polvo tiene que volver. ¿Vio?
Entonces dice, tan necio soy, dice, no sea tonto, hermano, no sea tonto. Ahora que estamos en este tiempo donde no nos podemos congregar, lo que nosotros mayor tenemos que hacer es mantener la comunión con el Señor. ¿Vio? Porque pareciera ser que no nos congregamos y si no nos congregamos entonces no podemos vivir una vida espiritual. Sí que podemos vivir una vida espiritual. Podemos vivir una vida espiritual manteniendo la comunión con el Señor. El congregar es el resultado de esa vida en comunión con el Señor, porque ahí nosotros manifestamos una vida espiritual en un punto máximo junto con todos nuestros hermanos como cuerpo. Pero cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu, ¿no? ¿Y entonces qué? Si no podemos congregar, ¿que nos vamos a vivir en la carne hasta que esto termine? ¿A dónde nos va a llevar la carne? ¿A dónde nos va a llevar? Y por eso dice, tan necio soy, dice. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar por la carne? No seamos tontos, no nos dejemos engañar por Satanás. Satanás nos quiere hacer creer que no pasa nada. Si vivimos un día en la carne, no pasa nada. Si vivimos 2 días en la carne, no pasa nada. Y si esto no se termina y el Señor viene antes que la cuarentena se hubiera terminado, ¿y qué? ¿Vamos a vivir todos los días en la carne? Y cuando vayamos allá, ¿qué recompensa tendremos? Porque dice, aquel que vive en la carne, dice, de la carne segará corrupción y muerte. Pero el que vive conforme al Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Amén, Señor Jesús. Vida y paz. ¿Qué paz tiene usted cuando manifiesta, o yo tengo cuando manifestamos los deseos de la carne? No tenemos paz. Porque la carne siempre nos lleva a la contienda. Fíjese, aún las obras buenas de la carne nos llevan a la contienda, porque nosotros queremos, cuando nos dejamos guiar por la carne, queremos sobresalir sobre el otro. Queremos ser más que el otro. Pero nosotros ya hemos crucificado, dice, nosotros que hemos crucificado al hombre viejo con sus hechos, dice, ahora tenemos que vivir conforme a la vida del nuevo hombre. Nosotros hemos hablado de eso ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 25, que hablando del hombre nuevo, dice, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Algún versículo? No, que si no lo alcanzamos hoy, no nos desanimemos. Amén. Porque Pablo decía ahí en Filipenses 3, que lo hemos tocado todos estos días, ¿no? Que dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿No? Y él decía eso, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo. Me extiendo hacia adelante, dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Dice que las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Amén. Cada vez que abrimos nuestros ojos, una nueva oportunidad tenemos para poder vencer en aquello que no hemos vencido ayer. Amén. No nos detengamos, sigamos hasta poder alcanzar la meta, ¿no? Amén. Dice que el corredor, cuando corre, de todo se abstiene, ¿no? Para alcanzar ese premio, para alcanzar la meta, ¿no? Y si nos caemos, el que corre se levanta, se sacude y sigue corriendo. La cosa es llegar, ¿no? No nos desanimemos, porque muchas veces podemos fracasar. Amén. Pero no nos quedemos tirados en el piso, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos corriendo. Gracias, ¿no? Amén, gloria al Señor. Filipenses 3:13. 3:13. Amén. Sobre lo que hablaba la hermana Andrea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así gracias, que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y otra cosa, sentéis, esto también os lo revela Dios. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Si usted fracasó hoy, no es su derrota. Usted puede levantarse y puede sacudirse el polvo y seguir corriendo. Amén. Eso es lo que los hermanos que no tienen este conocimiento de gracia padecen. Ellos caen y ahí quedan. Porque no saben cómo salir de ese lugar. No saben. Dice, David decía, a Jehová clamé, dice, desde mi desesperación, dice, y él me oyó, dice. Y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, dice. Entonces clame al Señor. Porque la palabra también dice, clama a mí y yo te responderé. Si usted se cayó hoy,
¿Vio? Sepa que esa caída no es la derrota. Esa caída es una caída más. ¿Vio? Es una caída más. Eso no quiere decir que esa caída tiene que ser voluntaria. Son caídas involuntarias. ¿Vio? A veces nosotros vamos por el camino del Señor y porque no vivimos una vida en continua comunión con el Señor, a veces nuestra carne nos lleva a otro lugar. Entonces ahí caemos. ¿Vio? Ahí caemos. Pero el Señor nos levanta, tiene misericordia. Como decía mi esposa, las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Usted se arrepiente de haber caído, de haber quitado los ojos del premio, y entonces el Señor lo restaura y usted vuelve a la carrera. ¿Vio? Porque ahí hay una mala interpretación en cuanto a que un hermano cae y ya perdió su salvación. Y no es así. No es así. El Señor no nos enseña así. El Señor nos enseña que si un hermano cae, nosotros tenemos que ayudarlo. Si podemos ayudarlo, tenemos que ayudarlo. ¿Vio? Levantarlo, restaurarlo. ¿Vio? Y entonces el hermano puede seguir la carrera. ¿Vio? Pero él no pierde su salvación. ¿Vio? Muchos hermanos, a causa de esa mala enseñanza, quedan tirados en el camino. Y bueno, ya me caí, ya perdí mi salvación, ya no puedo correr. ¿Vio? Y entonces, ¿y qué pasa en este tiempo entonces? ¿Qué pasa en este tiempo? Porque muchos hermanos le llaman caída al no poder congregar. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Si usted no congrega, perderá su salvación, y la palabra no dice así. La palabra no dice así, no dice que vamos a perder nuestra salvación por no poder congregarnos. ¿Vio? Lo que nosotros podemos perder es el premio del supremo llamamiento de la esposa. Eso podemos perder. ¿Vio? ¿Y cómo que lo podemos perder? Sí, lo podemos perder por no vivir una vida en santidad, por no vivir una vida separada para Dios. Por eso dice la palabra, dice, tan necio soy, dice. ¿Vio? Habiendo, dice, comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Vio? Y bueno, ahora ya no tengo la obligación de congregar, ya el pastor no me ve, los hermanos no me ven, entonces si oro o no oro, no pasa nada. ¿Vio? Pero no es una cuestión con el pastor, no es una cuestión con la congregación, es una cuestión con el Señor. Amén. ¿Vio? Porque Él dice aquí el testigo fiel y verdadero. ¿Vio? Entonces, la vida de comunión con el Señor lo va a llevar a usted a poder prepararse para que en aquel día, cuando suene la trompeta, usted pueda levantarse como un vencedor total, como la esposa del Cordero. Y eso, ¿cómo yo lo logro? Y viviendo una vida en comunión con el Señor. ¿Vio? Porque usted tiene que saber el deseo del corazón de Dios. ¿Vio? Como en lo natural. Para la esposa, para agraciar al esposo, tenía que saber el deseo del corazón de él. ¿Vio? Entonces él ya la miraba y ya la señalaba como aquella que iba a ser su esposa. ¿Vio? Porque ya conocía sus gustos, ya conocía su manera, su forma. Entonces ella ya se preparaba para agraciarle en todo a él, ¿vio? Para caerle bien en todo a él, agradarle en todo, perdón, ¿vio? En todo. Y entonces él ya la miraba y ya él ya había ganado ella su corazón para él, ¿vio? Y entonces ella vivía solamente para él. Entonces nosotros lo que deseamos en este tiempo es poder ganar el corazón de nuestro amado. Amén, Señor Jesús. ¿Vio? Él ya ganó nuestro corazón. ¿Cómo ganó nuestro corazón? Ahí en el libro de Cantares dice, has prendido mi corazón, dice, con uno de tus ojos. ¿Ya? Entonces, Él ganó, dice, Él ganó nuestro corazón. ¿Cómo lo ganó el Señor a nuestro corazón? Por medio del sacrificio que Él obró en la cruz, librándonos a nosotros de la condenación, limpiándonos por medio de su sangre, dando su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que ganar el corazón de nuestro amado. Señor, ¿Y cómo ganamos el corazón de nuestro amado? Y ahí en el libro de Cantares vamos a leer. qué hermoso, ¿no? Qué hermosa la palabra de Dios. 4:9. Amén. Vamos a leer. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. ¿Vio?
y ella tenía una mirada solamente para él. De eso habla de que ella tenía un ojo singular. ¿Vio? Una mirada solamente para él. Por eso dice en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe. ¿Vio? Y esa es nuestra visión como esposa. ¿Vio? Como aquella que, como desposada, como aquella que está señalada para casarse con el Señor. ¿Vio? Dice, prendiste mi corazón, dice, hermana, esposa mía, dice. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Cuando nosotros le mostramos fidelidad al Señor por medio de mirarle a Él, solamente a Él como nuestro amado, entonces ganamos su corazón para nosotros. ¿Vio? Por eso dice que ella apresó el corazón de Él. ¿Vio? Ganó el corazón de Él. Y Él no tenía, dice, en qué gozarse sino con ella, por cuanto ella lo miraba a Él como su único amado. ¿Vio? Dice, leyendo de nuevo ahí en el libro de Cantares, dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, dice, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¿Vio? Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuántos mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. ¿Vio? Entonces ella le manifestaba el amor de dos maneras. Solamente lo miraba a él y solamente le manifestaba ese amor en retribución a él, solamente. ¿Vio? ¿Y cómo se lo manifestaba? El mismo amor que ella recibió, se lo devolvía a él. ¿Vio? ¿Y cómo se lo devolvemos nosotros el amor que hemos recibido? ¿Cómo le devolvemos ese amor al Señor? Viviendo una vida en el Espíritu, dándole lugar al carácter de Cristo en nosotros. ¿Vio? Entonces, cuando usted le da lugar al carácter de Cristo en usted, dice que ese es un olor grato a Cristo delante de la presencia de Dios. Y el Señor se agrada y tiene deseo de tener comunión con usted. ¿Vio? Tiene deseo, un deseo constante de tener comunión con nosotros. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros podemos experimentar que cuando vamos a la oración, el Señor siempre está ahí. ¿Vio? ¿Y cómo puede ser que el Señor siempre esté ahí cuando yo me arrodillo a orar? Y porque usted está manifestando el carácter de Cristo, entonces ese carácter sube como un olor grato delante de su presencia. Y entonces Él lo único que está esperando es que usted entre en comunión, entre en su cámara secreta a tener comunión con Él, y Él está ahí. Él está ahí esperándole. ¿Vio? Entonces le aliento que usted pueda examinarse. Examinémonos a nosotros mismos, dice. Probémonos nosotros mismos, dice, que Jesucristo está en nosotros. ¿Vio? En 2 Corintios 2, 14 y 15 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias, Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, bueno, y a aquellos olor de vida para vida. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Hablamos Dios. de que fracasamos, pero ¿cuándo fracasamos? ¿No? Cuando no tenemos en cuenta a Dios para todas las cosas. ¿No? Porque dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí está nuestro triunfo, siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿No? Y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, qué maravilloso. Gracias, Manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Vio? ¿Y cómo es el olor de su conocimiento? Y es la expresión del amor de Dios en nosotros. Amén, ¿Vio? Jesús, ¿Y cómo se ve la expresión? ¿Cómo puedo percibir el olor, el grato olor a Cristo en un hermano? Y ahí vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Gracias, Jesús. ¿Vio? Aleluya. Capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo puedo percibir yo el olor de Cristo en un hermano? Gracias. Y ahí están las características del olor de Cristo. 3:12. 12. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros,
si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo a vosotros. Gracias. Amén. Y sobre Gracias, todas las Jesús. cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjese Gracias. qué maravilloso. Ahí está el grato olor a Cristo. Gloria a La Dios. manifestación de las virtudes de Cristo en nosotros. ¿Vio? ¿Cuáles son las manifestaciones? Y dice, vestidos como escogidos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santos y amados, dice, de Gracias, entrañable Jesús. misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, Gracias. Amén. de paciencia, soportándonos unos a otros, Sí, Jesús. perdonándonos unos a otros, dice, Gracias, si alguno Jesús. tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y sobre todas estas cosas, sobre todo eso que venía enumerando, dice, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sea agradecido. ¿Vio? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si un hermano está manifestando o se está sintiendo en él ese grato olor a Cristo? Y nos damos cuenta cuando se manifiestan las virtudes de Dios en él. ¿Vio? Nos damos cuenta cuando se manifiestan las virtudes de Dios en él. El carácter de Cristo en él. Y entonces cuando se manifiesta el carácter, entonces nosotros podemos ver ese grato olor que sube. ¿Vio? Gracias. Porque no está hablando de un olor. Está hablando de virtudes que se van manifestando. Para Dios, dice, son grato olor a Cristo. Amén. ¿Vio? Para Dios son grato olor a Cristo. Gracias. Y en esto, dice, nosotros tenemos que abundar cada día más y más, hermano. El Señor les bendiga. Gracias. Espero que el Señor le añada entendimiento en esta palabra. Amén. Y nos lleve a todos a la manifestación de estas cosas. Grande Señor. Bueno, hermano, recuerde que la página del YouTube es La Última Trompeta, el Pastor Ramón Encina. Allí están todos los programas que vamos subiendo. Y los días de transmisión son los lunes y los viernes. De 10 a 11 empieza el pastor a través del Facebook Ramona Cabrera. Y después nos añadimos nosotros a través de La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, hasta las 12 del mediodía. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por nuestro hermano Jorge Palazzo. Señor lo bendiga, el hermano. Bendiga su hogar, su familia. Señor, estoy orando completa sanidad en su cuerpo. Gracias. Sabemos que por su llaga hemos sido sanados, hermano. Vamos a declarar para que el Señor lo obre, lo haga una realidad en su vida. Y por cada hermano, cada persona que esté pasando por esta situación que ha venido, hermano. Que el Señor lo saque en victoria. Por Hernán. Amén, También hermano. nuestra internet. Amén. Vamos a estar orando, hermano. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, Señor. Jesús, amado. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque dice tu palabra que a los que se salvan, Señor, somos grato olor a Cristo, Señor. Gracias, Jesús. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Que tú los sigas guardando, Señor, de todo este mal que ha venido sobre el mundo, Señor. Te pedimos por Hernán, Señor, por nuestro hermano Palazzo, Señor. Que tú lo estés obrando, Señor, en sus vidas, Señor, en sus cuerpos, Señor. Que tú, Señor, ayudes, Señor, dando testimonio, Señor, de tu poder, Señor. Amén. Sí, Señor, hablamos con humildad, Señor, porque no podemos, Señor, exigirte a ti, Señor, que tú lo hagas, Señor, pero sí podemos ir con humildad rogando, Señor, Sí, Jesús. que tú, Señor, hagas, Señor, tu obra en la vida de nuestros hermanos conforme a tu voluntad. Señor, bendice, Señor, las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, que sea de provecho a sus vidas, Señor. Y guárdanos de todo mal hasta el próximo programa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sepulcro tu victoria, solo vida es la muerte victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán. Nuestros cuerpos transformados serán.
iglesia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la esposa dicen ven. Gloria a tu nombre.